esta sesión y voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien. Entonces comencemos. Esta es en este caso la tercera clase para el examen final del curso de estadística. Vamos a ver lo que son las combinaciones. Bienvenidos a su tercera fase, la parte número 3. Y pues les recuerdo, ¿verdad? Que en este caso vamos a tener siempre que el 20 de noviembre va a ser nuestro examen final. Les recuerdo que el examen final es de forma sumativa y acumulativa. Eso quiere decir que en este caso vamos a tener que va a venir de todas las fases de la fase 1, que sería esta de acá, de la fase 2 y de la fase número 3, que es la que actualmente estamos viendo. Les recuerdo de que todas las tareas se suben en este caso a su portal de Classroom y que estos son 10 puntos de la última unidad. La última unidad tiene un total de 40 puntos, eso quiere decir que la evaluación final tiene una ponderación mayor de 30 puntos, no es como las de los parciales, sino que es una ponderación un poco mayor. Y entonces, viendo el tema del día de hoy, que son, en este caso, la parte de combinaciones y permutaciones. Donde en este caso, fácilmente, ¿cómo podemos diferenciar cada una? En la combinación, el orden no importa. Eso quiere decir que en una combinación, ustedes pueden tener diferentes combinaciones donde no importa cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, sino que cada uno pues es válido independientemente de su posición. Mientras que en una permutación, la diferencia es que el orden sí importa. En este caso podría ser el ejemplo de, por ejemplo, un password o un username, que realmente pues no solo es el colocar la clave, sino que pues el orden que está la clave pues también es muy importante. Y entonces tenemos el ejemplo de un candado, donde ¿qué creen que sea la combinación para abrir un candado? ¿Será una combinación o una permutación? ¿Qué creen ustedes? Donde un candado, por ejemplo el que tenemos aquí, que si se dan cuenta está escribiendo la palabra root, prácticamente R00T, y seguramente así pues abre el candado, nos vamos a dar cuenta que pues sí importa el orden, porque este sería el primero, ese sería el segundo, ese sería el tercero, ese sería el cuarto. Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, si fuera una combinación cualquiera, podríamos poner la R acá, la T acá, el 00, 00RT y abriría también. Pero no, en un candado importa cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y cuál va cuarto. Porque si no, pues no abriría. Entonces, en este caso es muy importante pues ver que el candado pues es un ejemplo de permutación. Por lo tanto, es incorrecto decir que la combinación de un candado es 472. Esto debido a que un candado, el orden sí importa. En un candado sí importa en qué orden se está llevando a cabo. Y lo correcto es hablar de una permutación del candado. Eso quiere decir que estamos hablando de permutaciones, por lo cual el candado es un ejemplo de permutación, para que ustedes por favor lo tomen en consideración. Mientras que, por ejemplo, un ejemplo de combinación puede ser una ensalada, que la ensalada no importa en qué orden, por lo tanto, pues es una combinación. Podemos tener, por ejemplo, 6 rodajas de lechuga. Vamos a tener, por ejemplo, 7 rodajas de zanahoria. Vamos a tener 5 rodajas de pepino. Vamos a tener 4 rodajas de huevo. Y así sucesivamente. O sea, realmente no va a importar si se coloca en un orden u en otro. Realmente, pues al final va a ser nuestra ensalada. Entonces, es muy importante pues reconocer cuándo es una combinación y cuándo es una permutación. Donde la combinación, el orden no importa, porque es una combinación, mientras que en la permutación el orden sí importa. Eso quiere decir que sí estamos llevando a cabo en determinado orden, por lo cual la permutación sí importa el orden, mientras que en la combinación no importa el orden. Hasta el momento todo claro. ¿Sí?
Ok. Entonces, pues continuamos. ¿Qué es factorial? ¿Se recuerdan qué es factorial? Ok, perfecto. Le agradezco bastante. Muy bien. Factorial, pues seguramente lo habrán visto en matemáticas, donde factorial es la representación matemática de multiplicar todos los elementos desde el número 1 hasta llegar al número n. Eso quiere decir que, por ejemplo, en factorial de Pn es igual a n factorial. Por ejemplo, el factorial de 5 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso sería factorial 5, o sea, multiplicar todos los números llegando hasta el número 5. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta que es factorial y esto es igual a 120. Entonces, factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que sería igual a 120. Posteriormente tenemos 7 factorial, que 7 factorial sería, en este caso, sería la representación 7 factorial, que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7, y esto va a ser igual a 5040, que sería 7 factorial. Muy importante saber cómo ustedes pueden colocar factorial en su calculadora. Entonces sí les aconsejo, por favor, que ustedes puedan utilizar y buscar en su calculadora la forma de colocar factorial. Por ejemplo, para mi calculadora, que es una Casio FX 991 LAX, lo que hay que realizar es que ustedes tienen que colocar Shift X menos 1. Entonces se los voy a colocar aquí para los que tengan calculadoras Casio. Sería Shift más X menos 1. Y ese sería para colocar factorial. Entonces colocan la tecla Shift que están viendo acá y colocan al mismo tiempo X menos 1. Y pueden colocar factorial. Entonces, como habíamos hablado, factorial de 5 nos va a dar 120. Como pueden observar. ¿Sí? Ok. Posteriormente, nosotros tenemos las permutaciones, donde las permutaciones, en este caso, lo que vamos a tener es que en una permutación tenemos dos formas de diferenciarlo. Tenemos las que se permite repetir, eso quiere decir que sí podemos tener repeticiones, y las que no se permiten repetir, eso quiere decir que son excluyentes cada vez que se elige uno de las posibilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en las que se permite repetir podríamos tener la combinación de un candado. Por ejemplo, la combinación de un candado puede ser 5, 5, 5. Es posible. Colocar de las 10 posibilidades que tiene el candado, pues 5, 5, 5. Y pues esa es su combinación de 3 posibilidades. Por ejemplo, 3, 3, 3 también podría ser. Y si ustedes se recuerdan, los candados de código vienen de fábrica que van a tener 0, 0, 0, que es una combinación que sí importa el orden, por lo cual es una permutación, pero sí se permite repetir. Entonces es muy importante ver que sería una permutación. Para las permutaciones que sí se permite repetir, tenemos la siguiente fórmula, donde permutación va a ser igual a n elevado a la r, donde n es el número de cosas que se puede elegir y r y se eligen R de ellas. Eso quiere decir que en este caso se escogen R, o sea, R opciones de esta N que nosotros tenemos. Sí se puede repetir y el orden pues sí importa. Entonces esa sería nuestra primera fórmula para las permutaciones que sí se permite repetir. Mientras que en este caso, cuando nosotros podemos tomar varias opciones, o sea, no solo una R, sino que tenemos varias opciones, nosotros tenemos esta otra fórmula de acá, donde en este caso n elementos, h son de un tipo, j son de otro tipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, k son de otro tipo. En este caso entran todos los elementos, sí importa el orden y sí se repiten los elementos, sí se puede repetir. Y entonces tendríamos esta fórmula acá. Les voy a pedir por favor que tomemos un screenshot, por favor, debido a que en este caso nos va a servir bastante estas fórmulas que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Por favor. Okay.
Entonces vamos tomando un screenshot para que ustedes se recuerden de la fórmula o vamos copiándolo por favor en su cuadernito. Posteriormente tenemos las permutaciones sin repetición. Eso quiere decir que son permutaciones que no se pueden repetir. Por ejemplo, los primeros 3 lugares de una carrera. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una carrera y tenemos el ejemplo de que los participantes podría ser Carlos, Rebeca, Luis, Mario. Y entonces, pues vamos a escoger cuál es el primer puesto. Ok, el primer puesto se lo llevó Rebeca. Muy bien, Rebeca. Muy bien, Rebeca. Pero estamos viendo que Rebeca ya tomó el primer puesto. Eso quiere decir que no podríamos venir y colocarlo en el segundo puesto porque Rebeca ya tomó el primer puesto. Eso significa que no se puede repetir. Debido a que si Rebeca tomó el primer puesto, pues no va a ser el primero, el segundo y ni tampoco el tercero. Entonces Rebeca tomó el primero, el segundo va a ser Mario, pues Mario ya no podemos elegirlo para la siguiente posibilidad. Eso quiere decir que el último puesto va a quedar, por ejemplo, para Luis. Pero, o sea, son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que cada puesto, una vez que se toma, no se puede venir y no se puede ir excluyendo. Entonces, por favor, es muy importante. Y cuando nosotros tenemos este tipo de situación, nosotros lo que tenemos que ver es esta fórmula de acá. Donde esta fórmula va a ser n factorial en el numerador, todo esto partido n menos r factorial, ¿sí? Entonces es súper importante pues ver que también se puede utilizar la calculadora para poder hacer este cálculo. Donde n es el número de cosas que se puede elegir y se eligen r de ellas. No se puede repetir y el orden sí importa. Y ustedes pueden tomar esta fórmula para permutaciones sin repetición. Y ustedes pueden utilizar la tecla NPR, que en la calculadora, la mayoría de calculadoras, por lo menos la calculadora Casio, es Shift más signo de multiplicación, ¿sí? Entonces ustedes colocan Shift más signo de multiplicación, ustedes van a colocar NPR, que sería para una permutación sin repetición, en vez de colocar toda la fórmula. Entonces es una opción para poder, en este caso, utilizar permutaciones. Posteriormente tenemos las permutaciones circulares. Solo pues quiero ver algo. Ah, ok, sí se me mira bien mi rostro. Ok, tenemos las permutaciones circulares. ¿Dónde las permutaciones circulares en este caso? Vamos a tener que se utilizan cuando los elementos se han de ordenar en círculo, de modo que el primer elemento se sitúe, se determina el principio y el final de la muestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si están en un círculo, vamos a determinar que el primer elemento pues va a ser tanto el principio como el final. Por ejemplo, los comensales son una mesa redonda. Entonces, por ejemplo, tienen una mesa redonda donde nos indican que puede haber n cantidad de personas en esa mesa. Entonces nos indica que la fórmula va a ser PCN, que va a ser igual a P menos 1, que va a ser igual a 1 menos N menos 1, todo eso multiplicado por factorial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay 7 personas, entonces vamos a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas en una mesa redonda y se sientan en una mesa redonda las formas en las que se puede sentar. ¿Cómo así las formas en las que se puede sentar? Imagínense que, por ejemplo, este fuera rojo, celeste, morado, etcétera, etcétera, de diferentes colores. Y cada uno fueran colores diferentes. Lo que nos está diciendo es cuántas formas de poder ordenarlo pues tendríamos. La verdad es que tendríamos bastante cantidad. Entonces estas permutaciones circulares pues al final nos da el número de opciones que podríamos tener sabiendo que hay un inicio y hay un final, que este sería el número 1 y con este finalizaría el final de la vuelta, ¿sí? Entonces, para este tipo de ejemplos donde nosotros tenemos permutaciones circulares, nosotros vamos a tener que la fórmula va a ser permutación por Cn es igual a permutación n menos 1, que va a ser n menos 1 factorial, donde va a ser 7 menos 1 factorial, que va a ser 720 formas de poder pues hacer la ordenación de cada una de las personas, ¿sí?
Entonces, en este caso, esas serían las permutaciones circulares, que son un poquito difíciles de encontrar, o sea, realmente pues son permutaciones, un tipo de permutaciones que es importante mencionarlos, pero normalmente pues vamos a tener más las que son sin repetición y con repetición, como vimos anteriormente. Las permutaciones, tenemos el ejemplo número 1, nos indica de cuántas maneras se puede realizar un arreglo para una cerradura de 10 posibilidades y se puede elegir entre 3 números. Eso quiere decir que podemos tener, por ejemplo, del 0 al 9, ¿sí? Podemos tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posteriormente otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posteriormente otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la situación es cómo podemos ordenarlo. En este caso, el orden sí importa, por lo cual es una permutación, pero sí se puede repetir, porque habíamos hablado de que podía ser, por ejemplo, 5, 5, 5, una combinación, 3, 3, 3, otra combinación, y 0, 0, 0, otra combinación. O sea, realmente, pues sí se pueden repetir mutuamente, porque pues el candado, pues lo puede llevar a cabo, ¿verdad? Lo acepta. En este caso, con repeticiones y el orden sí importa, donde n va a ser igual a 10, porque pues habíamos dicho que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9. Entonces serían 10. Y R, pues lo que significa es que va a ser el número de posibilidades de poder marcar el código tenemos. O sea, serían 3 franjas para poder colocar el número de 0 al 9. Entonces se utiliza la fórmula P permutación es igual a n elevado a la r, donde va a ser igual a 10 elevado al cubo, que va a ser igual a 1000 arreglos. Eso quiere decir que hay 1000 formas de poder arreglar ese candado para que nosotros podamos tener, en este caso, diferentes arreglos de claves, ¿sí? Entonces, súper importante que lo consideren y que lo tomen en cuenta. Posteriormente tenemos un ejemplo en el cual tenemos varias posibilidades a poder elegir. Como les había comentado, realmente pues es muy importante que ustedes sepan diferenciarlas y que ustedes tengan a la mano las fórmulas para que no se vayan a perder. Por ejemplo, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y 4, 4. Nos damos cuenta que en este caso tenemos 3 de 2, tenemos 4 de 3 y tenemos 2 de 4. ¿Sí? Nos damos cuenta que así es como nosotros tenemos. La pregunta es de cuántos números de 9 cifras se pueden formar al alterar los siguientes números. Entonces, pues nos damos cuenta que si entran todos los elementos, se importa el orden y si se pueden repetir entre los elementos. N es igual a 9, eso quiere decir que el número va a ser 9 cifras, tenemos, o sea, 9 posiciones que tenemos disponibles. Tenemos la primera opción, que la primera opción pues sería la opción de 2, por lo cual nosotros tenemos, por ejemplo, de 2 tenemos 3. Eso quiere decir que de la opción 2 tenemos 3 posibilidades. De la opción 3 tenemos 4 posibilidades. De la opción 4 tenemos 2 posibilidades. Entonces, si tenemos diferentes opciones, tenemos hasta 1 o 2 y 3, y donde pues tenemos A, B y C. Se puede realizar utilizando la fórmula. Entonces tenemos esta fórmula acá donde tenemos n factorial, donde n es igual a 9. Todo esto dividido h factorial por j factorial por k factorial. Entonces aquí como vimos, el 2 tiene 3. Entonces vamos a tener 3 factorial por, el 3 tiene 4. Entonces va a ser 4 factorial por 2 factorial y esto va a ser a 1260 posibilidades al momento en que nosotros tengamos esas cifras para formar números de 9 cifras en total, ¿sí? Entonces, cuando tenemos varias opciones, utilizamos esta fórmula que tenemos acá para permutaciones en las cuales sí se puede repetir. Posteriormente tenemos las siguientes permutaciones. En el palo de señales de un barco se pueden izar 3 banderas y esas 3 banderas tenemos banderas rojas, 3 banderas rojas, o sea, 3 de banderas rojas, 3 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con colocación de 10 banderas? Eso quiere decir que n es igual a 10. La solución. Si entran todos los elementos y si importa el número, y si importa en este caso, y si se pueden repetir los elementos. Por lo tanto, n va a ser igual a 10, que van a ser en total el número de banderas, con diferentes condiciones de R,
y se pueden realizar utilizando la fórmula. Tenemos la fórmula que habíamos dicho, donde n por factorial, n es igual a 10, 10 factorial, todo eso dividido 3, ¿por qué? Porque hay 3 banderas rojas, por 3 factorial, ¿por qué? Porque hay 3 banderas azules, y 4 factorial, ¿por qué? Porque hay 4 banderas verdes. Y eso nos da 4200 posibilidades, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos y chicas? Eh, Lo escuchan, no sé si alguien habló. ¿No? Ok. Entonces continuamos. Aquí nos escribieron. Ok. Lilian nos dice que todo claro. Muy bien. Tenemos las permutaciones sin repetición, donde las permutaciones sin repetición, en este caso, sí, en este caso, José, lo que yo les recomiendo es que practiquen con su calculadora. En este caso, lo difícil de las permutaciones y combinaciones es uno, saber, bueno, uno, si es una combinación o es una permutación. O sea, es de entender bien el problema. Dos, si se puede repetir o si no se puede repetir. Eso quiere decir que sí tenemos que entender si hay con repetición o si no hay con repetición. Entonces tenemos que saber qué fórmula utilizar. Lo que les recomiendo es tener un formulario para el día del examen para poder realizar el procedimiento correcto. Entonces, de esa forma, ustedes podrían completar las permutaciones y las combinaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora tenemos las permutaciones sin repetición. Entonces, indica, ¿cómo podrían ordenarse 3 de las 16 bolas de billar? En este caso, sabemos que el juego de billar tiene 16 bolas. Y en este caso, de las 16 bolas, cada una pues es diferente. Eso quiere decir que en este caso nosotros vamos a tener que, por ejemplo, hay bolas lisas 5, pero hay bolas rayadas 5, pero no son iguales porque una es lisa y la otra es rayada. O sea, realmente pues sí se diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que cada bola es única. Y al momento en que ustedes quieran seleccionar, en este caso, 3 de las bolas de billar, pues al momento de seleccionarlas van a perder la posibilidad de seleccionar esa bola que ustedes eligieron. Entonces, muy importante comprender que van a ser permutaciones sin repetición. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes seleccionen, pues ya se les acabó esa opción, por lo cual van a tener menos posibilidades. Por lo tanto, al tener que las bolas son únicas y al momento en que se les selecciona uno, ya no se pueden volver a elegir. Así que la primera elección tiene 16 posibilidades y la siguiente elección tiene 15 posibilidades y posteriormente 14. ¿Por qué? Porque la primera vez que ustedes van a elegir, van a tener 16 posibilidades que ustedes pueden elegir en un momento dado. Pero después de que ustedes pues ya escogieron, pues ya no pueden venir y pues seleccionar esa posibilidad, por lo cual ya solo les queda 15, eligen otra bola y por lo cual ya solo les queda 14. Aprendiendo el principio multiplicativo, como habíamos visto la última vez, para saber cuántas combinaciones se recuerdan de ropa o cuántas combinaciones se podían hacer, teníamos el principio multiplicativo, que es la multiplicación de cada una de las posibilidades. Siguiendo este principio, nosotros vamos a tener que 16, que es al principio, por 15, por 14, va a ser igual a 3.360 maneras. Por lo cual, pues esa sería la forma de realizar permutaciones sin repetición. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un tip para poder hacerlo pues un poquito más por medio de método de fórmula. En vez de venir y comprender el problema a tal magnitud, de poder hacerlo paso a paso como nosotros lo habíamos planteado. Vamos a colocar n factorial partido n menos r, todo eso factorial. Eso quiere decir, por ejemplo, si en este caso tenemos que son n igual a 16, ¿por qué? Porque son 16 bolas. Y vamos a escoger 3 bolas, eso quiere decir que r es igual a 3. Entonces, este va a ser 16 factorial, todo eso partido 13 factorial. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 16 por 15, por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Y pues eso sería, por eso les puse puntos suspensivos. Y 13 factorial va a ser 13 por 12, por 11, por 10, por 9, por
8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 1. Por 3 por 2 por 1. Y entonces, ¿por qué es que tenemos este tipo para poder resolverlo? Nosotros sabemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos x cuadrado partido de x, esto va a ser igual a x por x partido de x. Vamos a eliminar x con x y esto nos va a dar igual a x. ¿Sí? Entonces nosotros pues vamos a, si está tanto arriba como abajo de forma multiplicada, podemos irlos eliminando sucesivamente. Entonces podemos eliminar 13 con 13, 12 con 12, 1 con 1 y todos los números que iban aquí hacia la derecha. Por lo tanto, nos queda 16 por 15 por 14. Entonces, aquí vamos a tener 16 por 15 por 14. Multiplicando esto nos va a dar 3.360 maneras, que era pues lo que habíamos determinado aquí, pero aquí lo hicimos por medio de fórmula. Entonces, pues súper importante pues poder saber que hay varias maneras de poder realizarlo, pero pues se aconseja la fórmula porque es un poco más directo, ¿sí? Entonces, pues esa sería una de las métodos para poder resolver las permutaciones sin repetición. En permutaciones, ¿de cuántas maneras se puede dar el primer y el segundo premio entre 10 personas? Como habíamos hablado, en este caso serían permutaciones sin repetición, porque, por ejemplo, habíamos dicho que teníamos Carlos, Rebeca, Juan, Mario. Al momento en que Rebeca gane el primer puesto, ella no puede optar por el segundo y por el tercero. Y ya no se puede tener a Rebeca como una de las posibilidades, que era uno de los ejemplos que estábamos viendo. Eso quiere decir que en este caso, de las 10 personas que nosotros vamos a seleccionar, cada vez que seleccionemos uno, se le va a ir restando uno al número de posibilidades. Entonces, es una forma de poder verlo. Pero podemos resolverlo también por fórmula, por medio de, en este caso, utilizando factorial. Sin repeticiones y donde el orden sí importa. ¿Por qué? Porque el primero, segundo, tercer puesto, pues sí importa realmente. Entonces, sí hay que resolverlo de esa manera. Por lo tanto, nosotros en este caso, pues vamos a tener que podemos utilizar la tecla Shift más X para poner P, que sería la tecla NPR. Por lo tanto, nosotros vamos a tener NPR y NPR es para poder hacer la permutación donde no se pueden repeticiones, pero el orden sí importa. Entonces, súper fácil. Si lo hicieran de esta manera, ustedes colocarían aquí 10 PR, que R vale 2, y esto les daría 90, ¿sí? Y si no, pueden utilizar la fórmula donde va a ser n factorial, n menos r factorial, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a tener 10 factorial partido 10 menos 2 factorial. ¿Y por qué esto nos va a dar 90? Como habíamos visto antes, pues sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, porque es 10 factorial. Y abajo sería 10 menos 2 sería 8. 8 factorial sería 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y estas pues se van a ir eliminando con las de abajo. ¿Por qué? Porque están tanto arriba multiplicando como abajo dividiendo. Y nos daría 10 por 9. Y 10 por 9 es 90. Y ahí tendríamos resuelto nuestro problema. Como también lo podríamos hacer por medio de la calculadora, pueden intentar, súper sencillo, poder realizar lo que sería 10 10P, 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 10 Shift X, es de encontrar la tecla Shift X o multiplicación por 3. Ah, no, perdón, por 2. Y aquí les pueden ver que sale solo colocándolo con la función P que ustedes van a tener en su calculadora. Entonces, muy importante pues poder, en este caso, colocarlo también con su calculadora, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Ejemplo número 6. ¿De cuántas maneras pueden acomodar 5 videojuegos escogiendo 3 a la vez, importando el orden y sin repetir? En este caso podemos darnos cuenta que pues no se pueden repetir y sí importa el orden. Por ejemplo, eso sería para los niños que una vez juegan el juego y ya no lo quieren volver a jugar porque se aburren. Eso podría ser una de las opciones. Por ejemplo, que tengan Mario, Zelda y Mario Kart. Entonces pueden jugar primero, segundo, tercero. O sea, van a escoger un orden para jugarlo, pero ya no lo van a volver a jugar. Entonces eso sería una permutación sin repetición. Por lo cual nosotros tenemos para la solución que tenemos sin repeticiones y el orden se importa, donde n es 5, donde tenemos 5 juegos,
y vamos a escoger 3 de esos. O sea, realmente pues tenemos que escoger 3 de esos y tenemos que determinar cuántos arreglos nosotros poseemos al momento de realizarlo. Podemos utilizar la tecla NPR en la calculadora, donde va a ser Shift más X, donde Shift más X va a ser y les va a dar la función P, y en este caso pues vamos a tener 5P3, donde 5P3 va a ser igual a 60, y esto pues está resuelto de forma correcta. O se puede utilizar la fórmula, donde va a ser P es igual, bueno, aquí sería NR, NPR es igual a N factorial dividido N menos R, todo eso factorial. Esto va a ser igual a 5 factorial partido 5 menos 3 factorial. Y esto pues va a ser igual a 60. Pero ¿cómo lo resolvimos si viéramos en este caso? Viéramos que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo sería 5 menos 3, que es igual a 2. 2 factorial, que sería 2 por 1. Entonces eliminamos estos de aquí y nos da que esto es igual a 5 por 4 por 3. Esto va a ser 5 por 4, 20. 20 por 3 es igual a 60. Y así es como nosotros logramos resolver las permutaciones. Muy bien. Ahorita pues ya solo nos quedan 4 minutitos de nuestra primera parte de la sesión. Por lo tanto les voy a pedir, ahorita les voy a mandar el link de asistencia. Vamos llenando por favor su link de asistencia y vamos también por favor saliendo de la sesión. Vamos a dar unos 3 minutitos para ingresar el link de asistencia y volvemos a ingresar por favor para poder dar la siguiente parte de nuestra sesión. Entonces por favor vamos saliendo de la sesión y vamos volviendo a ingresar.